Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar acá. Agradezco a Presid la invitación en nombre mío y de los disertantes. Y nos toca presentar un tema importantísimo como es el agua, que es uno de los principales limitantes a la producción. Tenemos hoy que hablar sobre la eficiencia en el uso del agua a secano. Y para eso tenemos a Cristian Álvarez y a Salvador Prieto. Son dos profesionales del INTA. Cristian es ingeniero agrónomo, máster en ciencias agropecuarias y doctor también en ciencias geológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente está coordinando un proyecto de regulación de ambientes y producción, un proyecto regional entre La Pampa y San Luis. Y tiene otros proyectos y convenios y trabajo en redes o redes de trabajo donde sus temas principales son agrícolas y conservación del agua y del suelo. Por otro lado, Salvador Prieto Angueira es investigador y docente, en este caso investigador en el INTA. Él está en el INTA Santiago del Estero y docente en la Universidad de Agronomía y Agroindustrias también de Santiago del Estero. Su especialidad es la ecofisiología de cultivos y tiene trabajos importantes sobre justamente el eje de esta charla, que es la evaluación del agua, del uso, la eficiencia del agua o de los recursos, haciendo hincapié en el recurso hídrico en Santiago del Estero, donde no es poca cosa. Bueno, después de esta presentación, los invito va a empezar Cristian Álvarez y luego Salvador. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Ya me confundo, arrancamos a la mañana temprano y ahora seguimos un poco transitando el camino de los conduporos que me decían los chicos del colegio, ¿no? Uno siempre aprende palabras nuevas de los estudiantes, de los chicos. Y hoy, como decía el moderador, nos convoca ese factor, digamos, que está aportando entre el 70 y el 80% de la variabilidad de la producción. Un poco en nombre, digamos, del INTA, queremos compartir con ustedes algunas cosas que se vinieron haciendo durante varios años asociados a proyectos nacionales y que hoy, digamos, siguen los grupos de trabajo asociados, digamos, a la interacción que se generó en ese momento y que obviamente es una forma de sacar y de revelar, digamos, algunas cosas que pudimos capturar en ese momento. La charla va a constar de dos instancias, una asociada a todo lo que es la eficiencia de uso y el impacto de diferentes estrategias, principalmente a nivel nacional, y experiencias regionales asociadas a Santiago del Estero y la zona. Una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos con el tema del recurso hídrico es cuánto estamos perdiendo o cuánto estamos dejando de aprovechar de ese nutriente que decíamos que aporta entre el 70 y el 80% de la variabilidad. ¿Y cómo hacemos para retener cada milímetro y aprovecharlo? Y siempre decimos lo mismo con el grupo, que primero para usarlo el agua tiene que entrar. Y uno de los grandes desafíos es hacer una gira virtual por diferentes sistemas de producción, sistemas que nos han venido acompañando en los últimos años, con agua que nos ofrecía la naturaleza y agua que de segunda oportunidad, napas, sales y algunos otros factores que vienen alterando esa dinámica del paisaje, como están viendo, digamos, ahí en la diapositiva, asociado a diferentes planteos o sistemas productivos. Asociado a esto, vamos a hacer una recorrida por los principales factores que tiene el agua, desde la captación, la distribución, el almacenaje, la conservación y el uso.
Cuando hablamos de captación, hablamos de esa ineficiencia que estamos teniendo dentro de los sistemas de producción. Durante esos años que le comentaba, desde 2013 a 2019, nos dedicamos en diferentes lugares del país a estimar cuánta agua estábamos cosechando en función de lo que nos ofreciera la naturaleza. Y en ese momento nos llamó la atención, digamos, que lo que uno registra en el pluviómetro es muy distinto a lo que cosecha el suelo. Y cuando le pusimos un valor a ese pluviómetro y a ese suelo, en realidad estábamos en promedio a nivel nacional registrando alrededor del 60% de lo que me contaba el pluviómetro. Asociado a un par de factores, desde que el agua no entra, desde que el agua le cuesta entrar y se distribuye mal, se forman manchones dentro de los lotes, asociado a eso en algunas provincias nuestras asociadas a pendiente, hemos tenido algunas apariciones principalmente asociadas a ríos, cárcavas que se han formado de 80 metros de ancho por 40 metros de profundidad, un impacto, digamos, ambiental monstruoso que no se da en todos los lugares porque no tienen pendiente, pero si tuviéramos pendiente puede ser que ese tipo de problemas aparezca. Sistemas donde el agua entra y empieza a moverse en el perfil, y el perfil es el que condiciona, asociado al manejo que ha tenido, desde la eficiencia esa del 60% a el apilamiento de agua en algunos perfiles asociados a cambios texturales importantes o a sales que se empiezan a apilar en los diferentes perfiles y que nos condicionan esa herramienta que tienen los cultivos, que son las raíces. Asociado a eso, durante muchos años nos dedicamos también a evaluar el efecto de las napas, profundidad, movimiento, dinámica, capacidad de recarga de diferentes sistemas de producción, pero no entendíamos por qué en algunos lugares, asociadas a estrategias de manejo dentro de los cultivos de cobertura, servicio, teníamos diferentes impactos aún queriendo manejar el agua con el mismo estadio fenológico. Por ejemplo, secábamos en espiga embuchada y había años que podíamos recargar ese sistema y había años que no podíamos recargar, o sistemas que podríamos recargar y otros sistemas que no podíamos administrar bien el agua. Y una de las cosas que nos sorprendió, digamos, la naturaleza es que ese frente de ascenso sobre esa agua de segunda oportunidad no solamente depende de la textura, sino que también está dependiendo del tipo de sales que tiene intrínsecamente esa napa. Cosa que para nosotros fue algo nuevo, pero que aprendimos a tratar de comprender, de entender y de posicionar, digamos, el manejo sobre ese tipo de sistemas. Y asociado a eso, como les decía, venían esos cultivos verdes, esos puentes verdes, esos cultivos de servicio, para tratar de mejorar la conservación y la administración de esa pérdida o esa ineficiencia que teníamos en la cosecha de agua, para terminar en ese producto, en esos kilos de grano producidos por cada milímetro, que en esa foto que les estoy mostrando ahí, ese campo se llama Loma Arisca, es un campo, digamos, modelo para nosotros, es un ambiente que tiene más de 70% de arenas, y esas son las eficiencias que podemos cosechar partiendo, digamos, desde un barbecho largo o desde un barbecho corto asociado a esos cultivos de servicios que nos permiten manejar parte de ese recurso hídrico. O sea, pasar de 13 kilos en maíz a 17, de pasar de 5 kilos en soja a 7,5 kilos, o sea, tratando de responder algunas preguntas que nos hacían dentro de este panel asociados a la rentabilidad. O sea, ¿cuánto estamos dejando de obtener por no aprovechar parte de ese recurso que hasta hoy es gratis? Asociado a eso vienen un montón de factores y que uno puede reconocer con una simple palita y un cuchillito vegano. Ese cuchillo y esa pala, digamos, nos permiten reconocer esos problemas de estratificación que hablábamos hoy a la mañana, esos problemas de densificación, encostramiento, problemas, digamos, que tienen y que
condicionan el movimiento del agua o la recarga de ese perfil para transformarse en ese producto que sea pasto o sea grano. Cosas que nosotros empezamos a censar a través de colores y formas que nos empiezan a indicar que hay cosas que son diferentes dentro de ese paisaje. Fotos que son, digamos, muy comunes hoy dentro de la agronomía de secano nuestra, donde el ambiente parece ser que es parejo, asociado a una cota, a una altimetría, pero que cuando ese cultivo se empieza a expresar colores y formas distintas, que lo que me están indicando es que algo le está pasando a ese tipo de sistemas. Ese tipo de sistemas que siempre tratamos de reconocer a través de diferentes perfiles, a través de diferentes condiciones asociadas a la capilaridad, al aporte, a la contribución hídrica que hacen los diferentes acuíferos nuestros, los diferentes napas de segunda oportunidad, tipos de sales y esas cosas que les comentaban hoy, que seguramente van a empezar a modificar parte de ese paisaje, y esas fotos que ustedes ven en superficie, en general es lo que con mayor frecuencia se está dando hoy en día. Lo que me gustaría recorrer un ratito con ustedes son impactos de diferentes estrategias de manejo que se han empezado a implementar en Argentina, principalmente asociados a diferentes puntos, rojos y los azules, donde a través de diferentes evaluaciones, una de las cosas que siempre se discutía mucho dentro de la agronomía y que se sigue discutiendo es el impacto que tienen los barbechos esos de 6, 7, 8 meses en nuestros sistemas, sin pasar, digamos, por un proceso productivo, agua que se va del sistema y no la puedo cosechar a través de grano o de forraje. Y ahí lo que le estamos dando es una identidad a diferentes ambientes de nuestra amada Argentina, desde ambientes muy arenosos, en la zona de La Pampa, provincia de Buenos Aires, sur de provincia de Buenos Aires, y nos vamos al norte, Las Breñas, Río Cuarto, Santiago del Estero. Y fíjense ustedes que en la mayoría de los datos que tenemos o que hemos relevado durante todos estos años, las eficiencias de barbecho, o sea, lo que yo transfiero al cultivo principal, no supera el 20% de eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 milímetros que me están cayendo durante el desarrollo de ese barbecho, lo que yo puedo transferir al cultivo principal es un 20%, en los mejores de los casos. Hay casos, digamos, de que son negativos. Fíjense ustedes ahí, por ejemplo, en Santiago del Estero, en Las Breñas. No hago nada, pierdo agua. Hay años que pierdo un 5% y hay años que pierdo casi un 50% por no hacer nada durante ese barbecho largo. No hacer nada significa también hacer algo negativo para el sistema, perdiendo parte de ese agua sin pasar por un proceso productivo y generándome un impacto sobre algunas variables que hoy decíamos a la mañana se transformaron en el ABC de nuestros sistemas, hablando principalmente de problemas de compactación, estratificación o densificación. Y lo digo en ese orden porque en general la mayoría de los problemas no pasan por los problemas de compactación, sino que los suelos nuestros asociados a esa pérdida de materia orgánica lo que están aumentando es su dureza. O sea, frente a cambios pequeños en la humedad de los suelos, lo que aumenta es mucho la resistencia mecánica, que es lo que se observa a nivel de lote, en ese gráfico, digamos, de resistencia mecánica que aparece en la foto, donde en general tomamos decisiones de pasarlo a una determinada profundidad cuando pasamos un equipo, y que muchas veces nos sorprende porque hay zonas que logramos remediar parte de esa situación y hay zonas que ni siquiera podemos llegar a generar un cambio positivo. Simplemente para pensar, digamos, que dentro de cada uno de esos ambientes hay subambientes que muchas veces nos pueden modificar parte de la respuesta de ese factor que queremos corregir, que en general se llama estratificación o dureza. Otro de los grandes conflictos que estamos teniendo en los sistemas de producción es que cada vez las diferentes campañas pasan por diferentes etapas de temperaturas que
uno asocia mucho al aire, pero que yo me acuerdo cuando pasé por la facultad me hablaban de los barbechos, la importancia de los barbechos, y yo decía, esa foto es de Loma Arisca, ese campo que le decía de La Pampa, donde el maíz está sembrado en la misma época sobre dos sistemas de producción, uno que viene de un barbecho largo y que está sin cobertura, y uno que viene de barbecho corto y que está con cobertura. Yo lo que quiero que ustedes observen, esas temperaturas que se registraron durante esa campaña, qué efectos generaron sobre el cultivo, ¿no? El impacto que han tenido sobre el desarrollo y la pérdida de turgencia, que es lo que nos permite conservar parte de esa productividad que tanto anhelamos en superficie. Simplemente para pensar en barbechos largos, en suelos que tienen poca capacidad de retención y que muchas veces nos están condicionando otros factores, que no es el agua, sino que en este caso es la pérdida abrupta que tenemos de humedad en los primeros centímetros, en algunas zonas donde tenemos producciones de cultivos de maíces demorados. Simplemente para que lo miremos, en 15 minutos estoy redondeando, volvemos al sistema S, donde la cobertura es el eje, ahí no hay manejos diferenciales, sino que la estrategia de intervención antes de ese cultivo de maíz nos permitió generar esas diferencias en producción de biomasa. Esas producciones de biomasa diferentes muchas veces están condicionadas a través de estas características que estamos observando mucho hoy, que son indicadores visuales y que nos permiten tomar decisiones junto a otros indicadores, principalmente asociados a lo que es los colores y las formas, que si uno le tuviera que poner una proporción en la que se encuentran en nuestros sistemas de producción, diría que en los primeros casos llegan alrededor del 45%, pero fíjense en que los casos extremos, esos casos que nos empiezan a generar algún tipo de conflicto en las raíces, si sumamos esa proporción, es una proporción grande de nuestros sistemas que están sufriendo, digamos, no solamente cambios en la productividad, sino también en las estrategias de intervención que estamos teniendo con nutrición, con diferentes materiales, con diferentes implementos, y lo que estamos mirando mucho es el color, la forma y la porosidad. Simplemente algunos ensayos que se han venido haciendo durante muchos años, fíjense, hay ensayos de larga duración que tienen más de 9.000 días, donde se sigue la dinámica hídrica en dos sistemas de producción. Esto lo empezó alguien que se llama Beto Quiroga, allá por los años 90, y que todavía continúa, y que han tenido todos esos cultivos, 7 cultivos de girasol, 7 de maíz, 6 de soja, y que cada uno de ellos tiene el agua a la siembra, el rendimiento y la eficiencia en el uso del agua, para que ustedes vean, digamos, el impacto que tiene el manejo sobre este tipo de escenarios en ambientes arenosos. La captación que hemos sufrido y que hemos modificado en el tiempo, asociado a dos sistemas de labranza, directa y convencional, con y sin pastoreo, para que las barras negras son manejando el rastrojo y las barras grises manejando el rastrojo con animales, simplemente para que veamos el impacto que estamos teniendo sobre dos sistemas muy representativos de nuestros ambientes y cómo cada uno de ellos condiciona a una de las variables principales que estamos analizando, que es la capacidad de entrada de agua en el suelo. Algunas estrategias, como les decía, intervenciones esas con los cultivos de cobertura, puentes verdes, cultivos de servicio, diferentes estrategias asociadas a genética, asociados a momentos de secados, como le comentaba hoy, y que muchas veces nos llevaban a decir que teníamos momentos diferenciales, pero no porque nos marcaba una certeza puntual en un momento estratégico del cultivo, sino que había variabilidad, y cuando le empezamos a sumar ese agua de segunda oportunidad o ese frente de ascenso que nos estaba brindando el ambiente, nos permitió tomar mejores decisiones. Simplemente mostrarles estrategias de intervención que lo que muchas veces vemos en superficie, en profundidad es distinto. Estos son trabajos que se han realizado con Liliana Frasier. Seguramente ella está más habilitada que yo para hablar de este tipo de escenarios, pero simplemente para mostrarle que muchas cosas que se expresan poco hacia arriba, se expresan mucho hacia abajo, y depende qué es lo que quiera corregir.
muchas veces la estrategia de intervención y de introducción dentro de los sistemas de producción depende muchas veces de esas cosas que necesitamos modificar, ¿no? ¿Cómo estamos cuantificando la eficiencia en el uso del agua de cada uno de los cultivos? No solamente en la biomasa aérea, sino también en la biomasa radicular. Y la estrategia que tenemos en la intervención con estos cultivos de servicio, de cobertura, sobre la captura del agua en diferentes sistemas de producción a lo largo y ancho de nuestro país, que lo están viendo, digamos, en la figura. Así que muchas gracias por la atención y para esta primera etapa la idea era que les contara que los factores que condicionan la captura del agua están fuertemente asociados a la cobertura superficial y la misma se relaciona con problemas de encostramientos, compactaciones superficiales, subsuperficiales, y que es factible a través de algunas estrategias modificar esa eficiencia en el uso de ese recurso para pasar de producciones de 13 kilos de grano de maíz a 17, 20 kilos. Muchas gracias. Bueno, quien terminó la presentación, Cristian Álvarez, se refirió sobre todo a lo que es el manejo agronómico y su influencia y su impacto en el suelo y en el agua. Ahora viene Salvador Prieto Angueira, que va a hablar sobre casos específicos. Bueno, buenas tardes a todos. La idea un poco, aprovechando todo el contexto que acaba de contar Cristian, vinculados con las pérdidas de calidad del suelo, ¿sí? en todo su índole, contar algunos resultados de trabajos que hemos llevado a cabo en la zona, digamos, con marcada limitación hídrica, que es en la zona de la provincia de Santiago del Estero, en el marco de lo que sería una región bien semiárida, ¿sí? Un poco para poner el contexto, sí, ubicarlos en el mapa. Cristian ahí al final mostraba resultados y síntesis de relevamientos hechos en distintas zonas del país. Ahora vamos a ir hacia ese foco. Digamos. Muy rápido, esto lo digo, digamos, nosotros estamos queriendo con estas estrategias de ir monitoreando el suelo, mejorar la captura, el almacenamiento, el uso, etcétera, ¿sí? Siempre tenemos que tener, esto lo decimos siempre, presente aquella figura ¿sí? que marca las precipitaciones, la evapotranspiración. Siempre debemos tener el contexto en el marco sobre el cual trabajamos, ¿sí? En nuestro caso en particular, ¿sí? Fíjense que la línea roja indica la demanda de vapor de agua y las precipitaciones en una zona particular, un proyecto que estamos llevando a cabo actualmente con The Natural Conservancy. Y fíjense que la demanda de vapor de agua de la atmósfera en estos ambientes es muy alto y normalmente, ¿sí? con valores de precipitación por debajo de esa demanda. Entonces, claramente, los ambientes donde nosotros trabajamos convivimos con situaciones de alta probabilidad de déficit hídrico, con algunos periodos de menor probabilidad, donde es más posible encontrar balances positivos que normalmente se centran en el mes de marzo. Digamos. Por eso la mayoría de los cultivos de secano en esta zona, sus periodos críticos ocurren en ese momento. Después lo otro, ¿sí? sin entrar en el análisis, comprender cuando estamos queriendo manejar las distintas estrategias y ver cómo capturar mejor el agua, bueno, entender, esta línea lo que muestra, es para un sitio en particular también, la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones para cada uno de los periodos que estamos trabajando e interviniendo, ¿sí? Entonces acá hay probabilidad de lluvia anual, probabilidad de un periodo de lluvia durante un cultivo de cobertura, durante el cultivo de soja, durante el cultivo de maíz, durante el periodo de recarga que mencionaba Cristian, donde netamente estamos en periodo de barbecho, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros poder ir interpretando en base a los resultados que vamos teniendo, productivos o con estrategia de intervención, ¿sí? qué año desde la oferta hídrica tuvimos, ¿sí? y qué año tuvimos en relación de la oferta y la demanda hídrica. Bueno, dicho esto, ¿sí? ahora voy a contar una serie de ejemplos de estudios e investigación que llevamos a cabo, un poco con este marco, ¿sí? La idea, esto lo digo muy rápido, ¿sí? Pero lo que buscamos desde nuestro marco conceptual, nosotros conociendo todas las cuestiones vinculadas con el suelo y la atmósfera, el foco quizás lo pusimos más en lo que tiene que ver en las estrategias de manejo de los cultivos, ¿sí? Entonces nos basamos en una vez se usa marcos conceptuales para dar a entender qué es lo que, o por qué estamos haciendo lo que hacemos, desde la investigación y después la transferencia. Nosotros lo que buscábamos era identificar
cómo a través de modificar las rotaciones o la secuencia de cultivo o modificando el manejo del cultivo individual, podríamos lograr mantener la producción, aumentarla y mejorar el recurso, ¿sí? Entonces, nuestro marco, ¿cuál es? Digamos, nosotros buscamos que el agua disponible, que es las precipitaciones, agua en el suelo, capturarla, digamos. Capturarla ya en términos, acá no es de que se infiltre en el suelo, la tengamos en el suelo, sino que la utilice el cultivo, ¿sí? Que tengamos la mayor cantidad posible de agua que vuelva hacia la atmósfera a través de un proceso de evapotranspiración, ¿sí? O sea, con el cultivo presente. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, que tengamos la menor cantidad de pérdidas posible. Ahí incluimos drenaje profundo, escorrentía, etc. Y después, que una vez que el cultivo utiliza el agua, ¿sí? Ver cómo podemos ir identificando las estrategias que me permiten una mayor eficiencia de uso de agua. Mayor eficiencia en términos de producción de biomasa, como dice ahí, kilos de biomasa producidas, basándonos en que nuestros suelos se vienen deteriorando, cayendo los contenidos de materia orgánica, y la manera de sostener o revertir eso es que todos los cultivos que intervengan, ¿sí? Me generen la mayor cantidad de biomasa por milímetro. Pero también logrando, cuando se puede, combinar los dos, más biomasa total y más rendimiento. Entonces, para aportar más restos vegetales al sistema, ¿sí? Y para lograr más rendimiento y, por ende, en la medida posible, una mejor rentabilidad, ¿sí? Entonces, ese es el marco sobre el cual les voy a contar los resultados. Entonces, como para ir sobre la primera experiencia, ¿sí? Esto tiene que ver con intensificación de secuencia de cultivo, ¿sí? Es decir, una intervención, ¿sí? En donde, de alguna manera, ¿sí? Modificamos la secuencia de cultivo, y aprovecho acá para mencionar, todos los resultados que yo voy a contar los hacemos en campo de productores, ¿sí? Con los diseños que corresponden y todo el rigor científico, pero siempre tratamos de que estemos en un lugar que nos representa el manejo de la zona, ¿sí? Y hablaba de mencionar, porque acá está Marcos, Marcos Busquets hizo una zona que se llama Izcayacu, y en el campo de Marcos. ¿Cuál fue el objetivo de esto? ¿Sí? Que en realidad lo terminamos hace 4 o 5 años atrás. El objetivo era que en este campo en particular, ¿sí? Ahí dice maíz para silo, después de maíz para silo, el campo quedaba con muy baja resto vegetal en superficie, o en ese momento en el norte todavía había mucho, hoy la rotación cambió, es casi 50-50, pero había mucho predominio de 2 años de soja y 1 de maíz. Entonces había que generar estrategias para aumentar, digamos, el aporte de restos vegetales, ¿sí? Con todos los objetivos que uno busca con ellos. Entonces la estrategia fue, ¿sí? Luego de una soja, de un maíz picado, ¿sí? Utilizar centeno como cultivo de cobertura, secado en diferentes momentos, ¿sí? Nosotros los cultivos de cobertura en esta zona lo hacemos con una probabilidad de lluvia media, y esto es así, en este campo particular, en el periodo de crecimiento de los cultivos de cobertura la media marca 30 milímetros, ¿sí? Entonces la estrategia era buscar hacer un cultivo de cobertura en un periodo en donde en promedio llueve 30 milímetros, ¿sí? Con suelos que por suerte no tienen todavía muchas de las limitaciones que mostró Cristian, ¿sí? Por eso estamos a tiempo de intervenir para que no se nos deteriore. Entonces nuestros suelos, y en este caso en particular, tienen muy buena capacidad de almacenaje, ¿sí? Entonces ese es el contexto. Entonces lo que se probó fueron distintos momentos de secado, ¿sí? Y ahí lo que están viendo es, digamos, tenemos la situación de barbecho. Recuerden que los barbechos, en este caso en particular, iría un barbecho de abril a diciembre, ¿sí? Un periodo de más de 8 meses sin cultivo, ¿sí? Nosotros lo que buscábamos era acortar ese periodo. Entonces, los resultados que ven aquí primero son los consumos de agua, ¿sí? Las 3 barras hacia la derecha del centeno secado en distinto momento. Claramente hubo diferencias cuanto más tarde secábamos, pero una de las cosas que nos empezó a sorprender, poco lo que decía Cristian, nuestros barbechos, este de aquí, ¿sí? La del 99, ahí había un componente de evaporación de agua, porque lo que estamos viendo es evaporación y evapotranspiración, o sea que ese barbecho sin malezas y limpio evapora agua, digamos, ¿sí? Y fíjense el orden de los valores, las magnitudes de la evaporación. Respecto al secado temprano, en Encañazón, 2 nudos, un centeno muy chico, casi igual. De hecho, desde la estadística no había diferencias, ¿sí? Entonces, de acá empezamos a ver eso, digamos, que muchos de nuestros partes de periodo de descanso del barbecho, en realidad, estábamos perdiendo agua, digamos, ¿sí? Y lo otro que, bueno, cuanto más tarde secábamos, mayor era el consumo, ¿sí? Entonces, una de las cosas asociadas aquí era ir identificando que si hacía cultivo de cobertura,
cuánta agua me iba a consumir ese cultivo de cobertura, ¿sí? Para ir entendiendo qué riesgos podía tener el cultivo posterior, que no lo mencioné, que en estos casos en particular era soja. Luego lo que vimos, esta barra que aparece azul, ¿sí? Que se apila, fíjense que el barbecho dice 98 milímetros y en el resto la magnitud es menor. ¿Sí? Yo cada vez que diga diferencias, ¿sí? Allá la estadística lo respalda. Fíjense que una vez que se secaban los cultivos de cobertura hasta la siembra de soja, el barbecho tiene un componente de evaporación mayor. ¿Sí? Estos son 3 años de ensayo. Sistemáticamente lo que vimos, ¿sí? Que nuestros barbechos no solo que estaban perdiendo agua, que además, después del periodo de que se secaban los tratamientos de cobertura hasta la siembra de soja, teníamos mayores valores de magnitud, ¿sí? Y que a su vez, cuanto mayor había sido la cobertura, 52, 39, 22, más biomasa generada, menos evaporación teníamos. Si vemos las barras totales, ¿sí? Eso ya nos va juntando y acumulando la cantidad de agua evapotranspirada por tratamiento. Uno que solo tuvo barbecho, de abril a diciembre, casi 200 milímetros perdidos, ¿sí? Todo perdido. En los que tuvieron cobertura, valores similares, ¿sí? Porque la altura... O sea que hasta ese momento llevábamos en promedio similares consumos, en donde en alguno habíamos evapotranspirado y generado biomasa al sistema, y en el otro solo habíamos perdido agua. Y aquí le sumamos acá seguimos, acá pasamos, barbecho, cobertura. Transición, que es desde que secamos las coberturas, el barbecho seguía en barbecho, y las barras verdes muestran los consumos promedio de cultivo de soja, ¿sí? En soja solamente vimos diferencia en el que se había secado más tarde, ¿sí? En el tratamiento secado en antes y que había generado más biomasa, fue el que en realidad evapotranspiró menos, ¿sí? Esto podría ser una señal de que tuvo menos agua disponible, ¿sí? Pero ya vamos a ver qué pasó en el rendimiento. Y cuando vemos la barra total, ¿sí? Fíjense que los valores totales, allá donde dice secuencia, no hubo diferencia significativa. Entonces, en definitiva, en el que tenía barbecho, ¿sí? Se perdió agua hacia la atmósfera, ¿sí? La misma que cuando habíamos hecho cultivo de cobertura, pero claramente con un fuerte componente de pérdidas por evaporación. Y en los otros que pusimos un cultivo de cobertura, consumimos la misma cantidad de agua, pero aportamos biomasa al sistema. Y eso se ve acá, ¿sí? La síntesis de la biomasa general del sistema las vemos aquí. Esto es, las barras naranjas es la biomasa de los cultivos de cobertura, biomasa aérea. Las barras azul es la biomasa de los restos de cosecha de la soja, ¿sí? Están los granos por fuera, o sea que es los aportes de biomasa neto al sistema. Y fíjense que a igual consumo de aguas totales, ¿sí? Cuanto más tarde, primero cuando pusimos un cultivo de cobertura, logramos generar más biomasa y cuanto más tarde hemos secado, mayor biomasa. Del orden de barbecho versus antesis, casi el doble, ¿sí? Se usó la misma cantidad de agua y aportamos restos vegetales del orden del doble, digamos. Y eso nosotros creemos que a la larga debería contribuir a la sustentabilidad de los sistemas de producción. Y cuando vemos la eficiencia de uso del agua, Cristian hablaba de la eficiencia de uso del agua, acá es la eficiencia de uso de agua en el resultado de cuántos kilos de biomasa aporté de la biomasa aérea al sistema, restos de cosecha, ¿sí? O biomasa del centeno, y con qué eficiencia, fíjense, que haber hecho centeno respecto al barbecho, y cuanto más tarde secamos, más eficientes fuimos en los kilos de biomasa generada por milímetros consumidos, ¿sí? Entonces, esto es una mirada de cómo podemos intervenir con cultivos de cobertura, ¿sí? En un ambiente bien semiárido, a aumentar los aportes de restos vegetales y ayudar a frenar, a revertir o a mejorar muchos de los procesos que explicó Cristian. Y por supuesto el final de la película, que siempre nos piden, bueno, pero ¿qué pasó con el rendimiento? Esto lo que acá muestra, yo les dije que eran 3 años, en el eje X el barbecho químico y en el Y el rendimiento de cultivo de servicio. Allá aparece un NS, quiere decir que en los 3 años que evaluamos, inclusive en 2 años evaluamos distintos grupos de madurez dentro de cada antecedente, no hubo diferencia significativa. ¿Qué quiere decir? Que intervenimos en el sistema, modificamos la dinámica de agua, ¿sí? Cómo se consumió el agua, aportamos más restos vegetales y no tuvimos merma de rendimiento. Y esto es un efecto, recién decía, a un año. Digamos. Cada uno de estos ensayos fue una intervención sobre lotes diferentes. Uno espera que cuando esto se apile, 1 año, 2 años, 3 años en cultivo de cobertura, los puntos de rendimiento o los de barbecho empiecen a caer, los rendimientos por el deterioro del suelo,
o empiecen a aumentar los rendimientos en estas estrategias que buscamos mejorar el sistema de producción. Bueno, y después, ahora vamos a otro ejemplo, ¿sí? Muy palpable, digamos, para el norte y vinculado con el cambio. Fíjense que me voy a ir a otra área, digamos, que ahora voy a hablar de lo que tiene que ver con intensificación a nivel de cultivo. La intensificación, cuando uno ve a nivel de cultivo, implica en modificar la estrategia de manejo, ya sea fertilización, elección de genotipo, arreglo espacial. Es decir, hay una intervención que nosotros hacemos en nuestro manejo agronómico en ese cultivo particular, buscando tener una mayor eficiencia en el uso del agua. Este trabajo también tiene sus años, digamos, fue entre el 2015 y el 2021. Y lo que muestra aquí es que en el norte, digamos, cuando nosotros arrancamos, allá están las barritas, la barra amarilla, un grupo es en soja, el grupo de madurez 8 y las violetas 5. En ese momento, los grupos de madurez que predominaban se sembraban, claramente los más largos, ¿sí? El 8 y el 7. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre esto, ¿por qué empezamos a trabajar? Porque veíamos que, digamos, en estos grupos de madurez más altos, en un ciclo de demasiada longitud, que si bien se hacen en el periodo de lluvia, digamos, en nuestros ambientes de producción, permanentemente teníamos situaciones de estrés hídrico. Entonces, las barras que aparecen allá a la derecha muestran que a igual fecha de siembra, cuanto mayor es el grupo de madurez, ¿sí? La ETC indica la evapotranspiración del cultivo, la demanda de cultivo, ¿sí? Entonces, a misma fecha de siembra, un grupo más largo iba a necesitar más agua o necesita más agua, ¿sí? Para no tener estrés hídrico, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en un sistema donde el agua puede ser el factor limitante, la pregunta fue si no acortábamos el grupo de madurez, no podíamos tener una mejor situación de tener agua suficiente para que tener mayor cantidad de periodo de cultivo en buenas condiciones hídricas. ¿Sí? Entonces, esa fue la pregunta. Salva. Bien. Entonces, para ir hacia el final, ¿sí? Esto lo paso rápido, también es el resultado de 3 años, esas curvas que muestran desecación del suelo durante el ciclo de cultivo, las nubes, las precipitaciones. Lo que le quiero mostrar con esto, que estos resultados promedio que le muestro, el resultado en distintas condiciones hídricas. En un año donde llovieron 182, el suelo se secó mucho, otro que llovió mucho, ¿sí? Y el suelo se secó menos, y una situación intermedia. Esto que está aquí, no vamos a entrar al detalle, esos son los perfiles de agua en el suelo, muy distintos, ¿sí? ¿Para qué? Para contarles que, que los resultados que obtuvimos se exploraron en distintos escenarios hídricos, ¿sí? Bueno, ¿y qué fue lo que encontramos? Lo que encontramos fue que el tema del consumo de agua, si ustedes ven que tiende a ir aumentando con el grupo de madurez, no encontramos diferencia en los consumos de agua, en promedio. Sí, con una pequeña interacción. ¿Eso qué significa? En realidad el año que fue más húmedo, el que llovieron 653 milímetros, fue de los 3 años el único en donde el grupo 8 consumió un poco más de agua del 5. Pero en definitiva, en promedio uno puede decir que no hubo diferencia en el consumo de agua. Yo ya le había mostrado que debería haber habido diferencia porque un ciclo más largo necesita más agua para no tener estrés hídrico. Y otro aspecto relevante, esos porcentajes que aparecen ahí, es la proporción de agua consumida durante el periodo reproductivo. Si ustedes ven en los grupos más cortos, el valor está más cerca del 50%. ¿Qué quiere decir? Que con la oferta de agua que tuvo en esos años, había más agua disponible para que consuma durante el periodo de fijación de grano y determinación del peso grano. Entonces no hubo diferencia en el consumo de agua, pero sí hubo diferencia en el momento que se consumía agua. Los grupos más cortos consumieron más agua o proporcionalmente más agua en el periodo que nosotros necesitamos que se fijen el número de granos y los pesos de los granos. Entonces, en definitiva, ¿cuál fue la conclusión? ¿O qué es lo que vimos? Que cuanto mayor eran los grupos de madurez que utilizábamos, ¿sí? Menor era la eficiencia, menores kilos producíamos por milímetro de agua, ¿sí? Con diferencias estadísticas. Y en términos de rendimiento, lo que vimos con estos resultados fue algo similar, ¿sí? O sea, está directamente relacionado con la eficiencia de uso de agua. Los grupos de madurez tendiendo hacia más cortos, sobre todo yéndonos o alejándonos del 8, ¿sí? La eficiencia de uso de agua fue igual, a igual cantidad de agua consumida, y lógicamente los rendimientos tendieron a ser menor cuanto mayor era el grupo de madurez o a la inversa, ¿sí?
Entonces, un poco, esto es como un análisis para los que estamos en el norte. Sabemos que en los últimos 10 años, independientemente de los mejoramientos, etcétera, fuimos pasando de grupos 8 a 7 y hoy la mayor cantidad el porcentaje, digamos, de grupo 9 que más se utiliza es el grupo 6, digamos. Entonces está muy asociado, digamos, o tiene partes de la explicación asociadas a cómo se usa el agua y con qué eficiencia. Y bueno, para cerrar, ¿sí?, un poco decir que en ambientes con limitaciones hídricas, ¿sí?, se puede mejorar el uso del agua, ¿sí?, de las precipitaciones, incrementando esto que buscamos nosotros, mayor consumo de agua en el periodo de cultivo, le llamamos la evapotranspiración, y que hay distintas estrategias que nos permiten esa agua limitante, digamos, consumirla con mayor eficiencia, para generar biomasa o para generar biomasa y aportar y generar más rendimiento. Por supuesto, sí, estos son algunos ejemplos, hay que seguir, y hay un montón de estrategias, digamos, que hay que seguir trabajando. Un poco nuestro foco de trabajo es esto, generar información para que se pueda explicar, en la medida posible, anticiparnos, digamos, a propuestas de manejo, y si no, ayudar a entender por qué algunos cambios que se dan, digamos, pueden ser explicados, en este caso, como de la ecofisiología. Y esto sí, remarcar esto último, sí, que es importante continuar con el estudio a largo plazo. Si nosotros queremos pensar en esto de la intensificación sostenible, ecológica, la agricultura regenerativa, el término que pongamos, digamos, es necesario que esto se pueda continuar en largo plazo. Y en nuestra zona en particular, hablando del norte de Córdoba, norte de Santa Fe, hacia el norte, prácticamente no hay casos de estudio de largo plazo, ¿sí?, que podamos ir entendiendo eso que mostraba Cristian de Beto, 9.000 y pico de días en el tiempo, un ensayo de larga duración que permita ir entendiendo cómo intervenir para aportar a sustentabilidad. Bueno, es el debe que tenemos y que, bueno, por suerte de a poco vamos empezando a generar ensayos de larga duración. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Bueno, se abre un ámbito de preguntas. El que está interesado levanta la mano y le van a acercar micrófonos. ¿Qué tal, Salvador? ¿Estás trabajando con modelos que ayuden a ver cuál es la probabilidad de que esos resultados se repitan, se agranden o se achiquen? Estamos empezando a trabajar. Esto, digamos, cada uno de estos ensayos, fíjense que hay ensayos que arrancaron en 2013, desde el inicio siempre fuimos tratando de medir todo lo necesario para usar los modelos de ISA, pero hoy sobre todo estamos trabajando con Aquacrop. Justamente es el salto hacia donde vamos, digamos, con la idea de aprovechar esto. Lo que queríamos hacer en paralelo, por ahí la falta de recursos humanos, digamos, no lo hemos podido hacer, pero todos estos ensayos tienen todas las caracterizaciones de los variables necesarios para el modelo de ISAT y, bueno, más para Aquacrop que pide menos cosas. O están muy cansados o se entendió todo. Para Salvador, el consumo de agua total entre un grupo de madurez 5 y un grupo de madurez 8 es igual, pero el resultado productivo no. ¿En qué difiere que no me queda claro en qué difiere? A mayor tiempo de ocupación no consumió más agua, entonces, ¿en dónde está la explicación ahí? Bien, en realidad lo que pasó es lo siguiente. Me voy a parar entre el 6, ¿sí? El 5 era largo, es un ciclo largo, entre el 6 y el 8. La oferta hídrica no fue lo suficiente para que el 8 pueda consumir lo que necesitaba en función de la mayor longitud de ciclo, ¿sí? Salvo, por eso yo hablé medio rápido ahí, pero ese año que dije que llovió mucho, que fue el único en donde encontramos diferencia, porque había una mayor oferta hídrica en un año con muy baja probabilidad de que se repita. Nosotros analizamos eso. 1 de cada 10 años se podría haber dado un año con tan buena oferta hídrica como es el segundo. Ahí sí que hubo un poco más de oferta hídrica, ¿sí? El grupo largo consumió más. Pero en general, los más cortos
¿sí? Consumieron menos, pero más cercano al agua que necesitaban. ¿Y eso dónde se ve? Hay dos cosas. Los grupos de madurez, independientemente de la oferta hídrica, cuanto mayor es, tienen menor índice de cosecha, independientemente de la condición hídrica. Y cuando lo ponemos en una situación en donde hay situaciones de déficit hídrica, esas diferencias se maximizan. Entonces, en realidad, grupo 8, por ejemplo, el agua no le alcanzó para satisfacer sus demandas o el nivel de deficiencia fue un poco mayor que un grupo más corto y además particionó, eso sobre todo, particionó menos al grano. Entonces, en definitiva, el agua que consumió usó mucho para generar estructura vegetativa y menos para generar la reproductiva. ¿Sí? Entonces ahí, por eso quiero decir lo de la proporción. En nuestros sistemas, y esto lo puedo traer por ahí de muchos trabajos australianos que tienen estreses hídricos terminales, en nuestros sistemas es muy importante en todos los cultivos eso de la proporción, no solo la cantidad de agua total, sino cuánto de ese total se consume post-floración. ¿Sí? Nosotros queremos siempre que sea dentro de lo posible la mayor cantidad de posfloración, asumiendo que en vegetativo logramos una buena estructura de planta. O sea que hubo una demanda insatisfecha. Exactamente. O sea, yo te hago este planteo porque en el sudeste cordobés, entre un grupo 3 y un 4 largo, rinden las dos 5 toneladas, pero un grupo 3 está un mes menos, por ende consume menos agua, habiendo satisfecho la demanda. Exactamente, tal cual. Y eso nosotros lo vivimos. Y yo encontré algo de cultivo de cobertura. Nosotros también trabajamos cultivo de cobertura. El cambio de grupo de madurez en el norte, de pasar de 8 a 6, nos abrió un escenario de poder sembrar cultivos de cobertura en el norte, porque tenemos 20 días menos, podemos llegar a tener hasta menos consumo y un perfil de aguas a la salida de la soja más cargado, digamos. ¿Sí? Así que hay cambios a nivel de cultivo individual que terminan repercutiendo, en este caso serían positivos, otras veces pueden ser negativos. Salvador, un poco en línea de eso, te hago una consulta. Me llamó la atención en un gráfico que mostrabas, donde mostrabas los antecesores, digamos, la fecha de secado del barbecho versus encañazón, bueno, hasta antesis. La producción de biomasa de la soja era bastante parecida en todas situaciones. Eso me llamó la atención, digo, ¿será siempre así o mi idea era que no, digamos? En el caso de las biomasas, estoy tratando de hacer memoria. La pregunta sería si, por ejemplo, en el que sequé más temprano, quizás podía tener un poco más de aporte de biomasa, o en el barbecho que respecto al que sequé más tarde. No fue así. No, en este caso no fue así, fueron muy similares. Por eso también los rendimientos fueron similares, no hubo cambio. Digamos. O sea que en definitiva la interacción terminó permitiendo, digamos, que más o menos entre comillas la expresión de las hojas ha sido relativamente bueno. Uno no muestra acá la incertidumbre que trae, digamos, eso también lo decimos, ya se la vive el productor. En la incertidumbre en el sentido de que cuando nosotros ponemos el cultivo de cobertura en un periodo no llueve, el perfil está más seco y hay un nivel de incertidumbre y riesgo mayor, ¿sí? Que bueno, nosotros por eso me preguntaba hace rato de los modelos, un poco cuando modelemos también queremos empezar a poner probabilidades para manejar un poco esa incertidumbre. Cristian, una para vos. En un momento mencionaste las sales en la napa y que dependía del ascenso del agua. Si podías especificar un poquito más eso. Gracias. Sí, una de las cosas que estamos viendo es que a igual textura, una de las sales que nos está generando un frente de ascenso mayor son aquellas sales que consideramos poco solubles, ¿no? Los carbonatos, por ejemplo. El frente de ascenso, que en general en las arenas debería, por columna de agua y por cálculo, debería ascender alrededor de 50, 60 centímetros, hay arenas que están en 80, 90, hasta más de 1 metro. Y eso, digamos, a nivel de acoplamiento, como decía recién Salvador, es una de las estrategias que muchas veces nos hizo generar ruido. Tuvimos, por eso les decía hoy, más de 10 años tratando de buscar el momento de secado óptimo para que el cultivo ese de cobertura no generara ningún ruido en el cultivo principal. Y esa es una de las estrategias que no teníamos en cuenta, digamos, en el momento de tomar la decisión. Y las napas, la verdad que nos están sorprendiendo cada vez más, no solamente asociado a sales poco solubles como los carbonatos, sino también asociado a sales
de solubilidad intermedia o alta, como son los sulfatos o los cloruros, que nos están condicionando en diferentes espacios de nuestros lotes y generando algún ruido importante, ¿no? Antes los bajos es como que se marcaban en una línea, en una corona, un frente, y que en las últimas inundaciones que hemos tenido, principalmente en toda región pampeana y en región norte también, nos ha llevado, digamos, a estudiar o a meternos un poco más en ese estudio de las napas y la interacción con los frentes de ascenso, los riesgos hídricos, los modelos de acoplamiento, bueno, todas esas cosas que son interesantes, digamos, para hacer agronomía dentro de un planteo del secano. Una pregunta para los dos. Considerando, por acá, considerando el tema nutrición, ¿no? Que creo que es relevante, ¿no? Sobre todo cuando uno aumenta la ocupación y aumenta la producción de biomasa dentro del sistema y los cultivos, tanto el cultivo principal como el cultivo de servicio, tienden a generar cierta inmovilización y un mayor requerimiento de nutrición. Por un lado, en la eficiencia de uso del agua, ¿cómo ven la nutrición, ¿sí?, para generar más acumulación, o sea, el aumento de biomasa por unidad de milímetro gastado? ¿Qué consideración tienen al respecto? Y si eso, digamos, genera algún impacto negativo sobre el cultivo de renta, el principal. Mira, lo que nosotros hemos trabajado en tasa de degradación justamente con Ileana, que está acá presente, es diferentes estrategias, momentos digamos, de secado, de estrategias de nutrición dentro de las gramíneas y de las leguminosas. En gramíneas lo que hemos visto es que cuando vos intervenís con nutrición para intensificar, o sea, la verdadera intensificación de un sistema de producción, lo que estás haciendo es adelantando en general el momento de secado. El momento de secado y la relación esa carbono-nitrógeno que tanto hemos estudiado durante tantos años para ver, digamos, la tasa de descomposición. Una de las cosas que nos permitía eso era que cuando jugábamos con nutrición dentro de los cultivos y principalmente sobre las gramíneas, era que la tasa de crecimiento del cultivo principal no se vea afectada en aquellos casos donde se jugaba, digamos, con esa nutrición de base en el cultivo de cobertura. Es más, en planteos donde esa estrategia se planteó durante 15 años, hoy son hormigueros de lombrices. Y ustedes van a decir, che, este negro es exagerado, pero la realidad me dice que las estrategias de manejos que yo juego en primera en todos los cultivos y entendiendo que eso que pongo como cultivo de cobertura es un cultivo más dentro de la secuencia de nuestro sistema de producción, juega, digamos, en mejorar la eficiencia de uso de agua, y si mejora la eficiencia de uso de agua seguramente mejora el rendimiento. Lo estamos viendo tanto en gramíneas como lo estamos viendo en leguminosas. En vicias, por ejemplo, la nutrición con fósforo y azufre en los planteos productivos mejora, digamos, tanto la tasa de producción de esa vicia como la concentración de nitrógeno en biomasa, que es en definitiva lo que estamos buscando con esas leguminosas, ¿no? Así que sí, respondiendo a tu pregunta, es un sí. Y me parece que todas las estrategias, aquellas, independientemente de cómo las llamemos, como decía hoy Salvador, ecológicas, regenerativas o lo que sea, la estrategia de la secuencia de cultivo dentro de esa rotación es fundamental, y la estrategia de nutrición de esa planta y de ese cultivo que metemos para generar cobertura o para generar grano tiene que estar presente en cualquier planteo. Creo que no hay mucho más para agregar, pero podría contar dos situaciones asociadas a nutrición en nuestros ambientes. Una vinculada con la vicia o algún centeno, mezclas como cultivos antecesores. Nosotros en el caso como vicia villosa, como cultivo antecesor de maíz, el escenario hace rato lo decía, donde nosotros podemos sembrar cultivo de cobertura, en nuestro caso es posoja, grupo corto, que después va maíz.
también 3, 4 años de estudio, lo que hemos ido viendo es que comparando maíz no fertilizado versus maíz que viene de vicia, cuantificando niveles de nitrógeno, dinámicas de nitrato, etc. La vicia en el maíz lo que hace es, hay años que logramos aumentar, el primer objetivo es igual rendimiento en el maíz, y cuando lo logramos aumentar va directamente asociado a la oferta de N, digamos, oferta de nitrógeno, sobre todo esa oferta de entrega post-floración. Y como nosotros medimos agua, lo que vemos sistemáticamente en esta situación, este aporte de plus de nitrógeno, es que la eficiencia de uso del agua del maíz termina siendo mucho mayor, digamos, como por esa oferta de nitrógeno. Entonces también, de hecho, muchas veces cuando hacemos coberturas, y con vicia versus barbecho versus centeno, pasa a ser en nuestro ambiente semiárido, inclusive en años con 300 milímetros en el ciclo de maíz, la oferta de nitrógeno la que nos explica las diferencias y no la dinámica de agua. Y después lo otro para comentar es que también, un poco mencionado estas estrategias de fertilización, nosotros en el cultivo de invierno, salvo que tengamos muy buena oferta hídrica al inicio y que tengamos diagnosticado que tenemos agua, digamos, como para tener respuesta al nutriente, en los ciclos de otoño-invernal en general tenemos menos chance de pensar en una fertilización estratégica. O al menos hay que estudiarlo mucho más. No nos cabe duda, sobre todo por todo lo que tenemos de experiencia y el camino andado en zona pampeana, que mejorar la nutrición de los cultivos de renta, digamos, es algo hacia donde debemos ir también, ¿sí?, para poder lograr estos impactos que estamos buscando en el sistema en general, digamos. Y de hecho, esto que mencionaba, los ensayos de larga duración, justamente con esta organización que de Natural Conservancy, hoy tenemos instalados 5 sitios en donde estamos comparando, paso un chivo, aprovecho, estamos comparando manejo de rotación soja-maíz en uno intensificado con fertilización en base de diagnóstico a 5 años para ver estas cosas. Hola, Cristian, ¿cómo va? Cristian, te quería preguntar, hasta lo último que vi, la red, el nodo oeste de APRESID, en un análisis plurianual, mostró que en promedio el cultivo de renta, el cultivo de verano, tiene algún perjuicio en rendimiento sobre cultivo de servicio. Nosotros en San Luis lo mismo. Entonces te quería preguntar, ¿vos explorarías adelantar aún más el secado de cultivo de servicio a inicios de encañazón o incluso a macollaje, o a buscarle la vuelta por otro lado, o a resignarse que es así nomás? En general, te diría que sacando esos sitios que marcaste vos, en general cuando nos castigan los cultivos de coberturas estos es porque en realidad utilizamos la agronomía del taco, ¿no? No nos ponemos muchas veces a evaluar esos perfiles de humedad que tanto estamos necesitando. Y si tengo que hacer una foto, digamos, de los problemas, es si el cultivo no me llega al hombro y no me puedo sacar la selfie para mostrar que tengo un cultivo de cobertura de esos frondosos, hermosos, que después me puede castigar o no, pero que el cultivo tiene que estar bueno, no lo seco. Esa es la primera. En el caso de lo que comentás vos, la estrategia está más asociada al momento, me parece, de poder entrar en los sistemas. Y yo creo que ahí la estrategia en regiones más semiáridas, esas de 500, 550 milímetros, deberíamos hacer más foco en las posibilidades de siembra sobre maíces, ¿no? En aquellos casos donde podamos rotar con maíces con boleos tempranos, ¿no? Yo creo que mientras podamos manejar, o sea, en esa zona generar coberturas importantes es condicionar el cultivo principal, sin duda. Y la segunda es que si yo puedo lograr que ese maíz se ancle en el sistema, es lo que necesito para mejorar todo esto que hablábamos hoy de la cosecha de agua, de la administración de ese recurso y de la conservación de ese principal nutriente que hablábamos, que explica entre el 70 y el 80% de la variabilidad.
O sea que yo lo que se ve, digamos, en los sistemas y en los planteos esto del oeste de Córdoba o de San Luis, o de la misma Pampa, ¿no? Donde tenemos ese carbonato de calcio, el masa, en profundidad, que son perfiles cortos, o los taptos de la zona de Villegas, por ejemplo, uno buscaría esas estrategias de fechas de siembra aérea sobre los cultivos principales, principalmente maíz, ¿no? Como estrategia. No sé si querés aportar algo. Tienen 2 minutos para preguntar. ¿Después? Estamos casi sobre el tiempo, pero se aceptan más preguntas. Buenas tardes. ¿Cambiarían el momento de secado del cultivo de cobertura sabiendo que va a venir un año niña o niño? Sí cambiaría. En realidad, viste que siempre como agrónomos es la agricultura del depende, ¿no? Del manejo del depende. Y yo en estos años haría foco sobre 2 variables. Una de ellas es la humedad que tengo en el perfil, sin duda, para ver, digamos, cuánto me queda para poder seguir produciendo o terminarle el ciclo. Y la otra, una de las variables que se mide poco, se habla mucho y se mide poco, es el tema de la capacidad de captura de los ambientes, ¿no? ¿Qué capacidad tiene mi ambiente de administrar agua, de cosechar ese agua? Que en general no lo conocemos. Y ahí hay uno de los grandes desafíos. Es más, uno podría ser hasta imprudente decirle, che, mirá, tenés que secar antes en este tipo de años, porque eso depende mucho de la capacidad que tenga de recarga ese ambiente y de la capacidad de captación, infiltración. Sin duda que esas serían las 2 variables que analizaría un año de estas características. Y la verdad que puede ser, digamos, que nos equivoquemos y sea un año niña, fuerte, como decían hoy, pero la verdad que a mí me cuesta, digamos, pensar en 6 meses, en 4 meses en adelante, cuando muchas veces ni siquiera sabemos lo que tenemos disponible en este momento para poder transferir o generar, digamos, de cobertura o de cortarle el ciclo al cultivo porque no vamos a tener capacidad de recarga. No sé si me explico. Para complemento ahí en nuestra zona en particular, como bien dijo Cristian, todo depende, siempre cuanto más sepamos, en sentido de conocer nuestro perfil es fundamental para tomar la decisión. Nosotros a veces cuando no conocemos la humedad del suelo hacemos algunos cálculos, esto tiro como ejemplo, digamos, la secuencia. Nosotros los ensayos nos van mostrando que, por ejemplo, los barbechos, depende de la zona, pero los barbechos evaporan un 50% de lo que evapotranspira la misma cobertura al mismo tiempo. Nuestro sistema de producción, lo que mencionaba Cristian, en promedio las rotaciones soja-maíz capturan solo el 30% del agua de las precipitaciones. Por hacer cobertura eso lo logramos duplicar. Entonces a veces hacemos ese tipo de cálculos. Bueno, a ver, contra la cobertura voy perdiendo 50 milímetros. Si después en el periodo de recarga el promedio me dice 250, pero yo espero un año más seco, va a llover 200. Y si en uno voy a capturar el 30%, 200, 30% son 60 milímetros, en el otro el doble, 120. Hacemos algún pequeño de juego de ese cálculo, ¿sí? con estos datos, ¿sí? Y ahí voy a reforzar algo, la importancia de generar la información, digamos, para poder tomar decisiones, digamos, ¿sí? Medir y tener datos para tomar decisiones. Excelente. Sobre girasol. Girasol sobre vicia. Excelentes. Uno de los conflictos que estamos viendo en aquellos lugares donde logramos mantener la cobertura es la aparición por ahí de un enemigo de las plantas que se llama bicho bolita. Pero teniendo en cuenta el monitoreo ese y el tema de grasienta, la estrategia de la intervención con leguminosas es muy buena.
nos ha logrado mejorar todo lo que es canopeo principalmente, y hoy se está trabajando no solamente en ambientes agrícolas puros, digamos, que vienen de años, sino también en ambientes que estamos recuperando en ambientes salinos, que estamos recuperando con estrategias de intervención de vicias y alguna gramínea que lo acompañe para intervenir con el girasol, ¿no? Y la verdad que... Y fechas de siembra del girasol, la verdad que... Y depende, hay ambientes que sí, en ambientes, digamos, muy arenosos, donde no tengo perfiles de consumo, sin duda que tengo que atrasar, y no tendría miedo de atrasar en girasol. La verdad que girasol me parece un cultivo muy noble, que sí tengo obviamente capacidad de pérdida de aceite, eso sin duda, digamos, a medida que vamos atrasando la fecha de siembra, pero desde el punto de vista de rendimiento físico es muy estable en el tiempo. Y la verdad que frente a desafíos como nos han tocado vivir en los últimos 3 campañas asociadas al frío, girasol es muy rústico a heladas. O sea que, ¿qué te quiero decir con esto? Que independientemente de que atrase fecha de siembra, tratando de recargar y mejorando la disponibilidad hídrica de ese cultivo, girasol sigue siendo un caballito de batalla súper interesante para nuestra zona arenosa, ¿no? Bueno, les agradezco. Nos están diciendo que tenemos que desocupar porque vienen otras charlas y el tema da para mucho más, pero acá se termina. Gracias a los dos.